Buenos días, todavía días. Dios les bendice. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo, por este nuevo año. Sabemos que su gloria, su poder, su amor, su abrazo está siempre con nosotros. Y yo sé que en cada hogar, en este momento, está la presencia de Dios, está su amor, está su misericordia, está su gracia sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre cada hogar, cada familia. Y yo creo que así como está la presencia de Dios donde hay dos o más reunidos, dice la palabra, y estoy yo en medio de ellos. Este año pudiera ser cualquier día más, pero para nosotros podemos entender que es un día donde Dios nos ha bendecido y Él quiere traer sobre nuestra vida su palabra, quiere que comprendamos, que entendamos cuál fue el propósito que Dios nos creó, cuál fue lo que Él tenía en mente cuando Él creó al hombre desde un inicio y qué es lo que tiene en mente con cada uno de nosotros cuando tú naciste, desde que tú estabas en el vientre de tu mamá. Dice la palabra que Él dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Imagínate lo que Dios pensaba, no dijo hay uno más, hay otro más, no, Él estaba teniendo en mente algo grande para ti, algo grande para cada uno de los que estamos en el camino del Señor. Con esto quiero decirte que en su palabra, en el Salmo 138, en el versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Te lo vuelvo a decir, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esto es algo que para mí tiene mucho significado, porque muchos de nosotros cada año estamos haciendo propósitos. Yo tengo este propósito y propósito de año nuevo, y a lo mejor para muchos es ir al gimnasio, a lo mejor para muchos es ahora sí ponerse a dieta o hacer cosas que 2, 3 meses hasta los sacamos de broma y decimos, bueno, ya no se cumplieron, ya pasaron y ya no estoy haciéndolo, y a lo mejor ya lo olvidamos. Pero esta administración yo creo que es bien importante que yo le preguntaba al Señor. Imagínate que cada año es lo mismo, que cada año vivimos exactamente los mismos. Son como unos círculos a veces hasta viciosos que no comprendemos por qué no salimos de ellos. Sin embargo, yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero un propósito mío, yo quiero tu propósito en mi vida. Yo quiero que tu propósito, el cual tú tienes para mí, me lo hagas saber. Y yo sé que así como dice esta escritura, dice: no desampares la obra de tus manos. Yo sé que el Señor no lo va a desamparar, porque cuando nosotros nos ponemos en la mente del Señor para que Él haga su propósito en mí, Él nunca desampara la obra de sus manos. Él lo va a hacer. Él tiene el propósito de hacer algo grande en tu vida, y eso es lo que quisiera que este tiempo tú y yo escucháramos de parte de Dios. Oremos diciéndole: cierra tus ojos ahí un momento donde estás, dile al Señor: gracias porque tu amor está conmigo. Y dile: Señor, yo sé que tú este año será un año diferente, será un año donde tu gloria será vista a través de mi vida, donde tu propósito se cumplirá en mi vida. Dile: yo creo, Padre, que tu gloria está rodeándome en este momento, y tú, Señor, mandas de tus ángeles en cada hogar para saber que tú estás con ellos, porque tú quieres cumplir el propósito en cada uno de tus hijos, porque así lo has hablado, así lo has provisto desde un principio en la vida de cada uno de nosotros, en todas las áreas. Así como en la bendición de Abraham, no solamente era física, en lo natural, para tener descendencia, sino también en lo material y en lo espiritual. Así esa bendición es para cada uno de nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que pongas ahí, si estás aquí alguno o está ahí en su casa, está teniendo esta transmisión, atendiendo esta transmisión. Me gustaría que anotaras una de las escrituras que Dios me daba, porque la palabra de Dios dice que
En 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, dice la palabra, en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la escritura que yo podía entender, que Dios confirma el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Él lo dice en Pablo y él está diciendo que Él mismo nos perfecciona, no yo me perfecciona. Dice que Él en su sabiduría, en su amor, en su misericordia me perfecciona. Él me afirma, Él me fortalece y Él me establece en el propósito que Dios quiere. Yo creo que en muchas ocasiones tú y yo hemos sido en alguna manera robados por el enemigo. No es Dios quien me lo quitó, es que el enemigo no quiere que tú y yo seamos bendecidos por Dios, y a lo mejor Él ve la oportunidad, Él me acusa, Él me hace sentir mal, y por ese sentido de culpa muchas veces nosotros estamos cayendo en las redes, en las trampas del enemigo. Eso es algo que el enemigo se ha dedicado en muchos de todo el mundo, tratar de quitar el propósito que Dios tiene en sus hijos. Pero cuando tú y yo le creemos a Dios, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, creyendo que lo que Él dice desde Génesis hasta Apocalipsis está escrito para algo que yo pueda comprender y tener en mi vida y ganar más el reino de Dios, yo creo que es algo que Dios estará cuidándonos de que el enemigo no se acerque nunca a nosotros. Él no nos puede tocar, pero no se va a acercar ni siquiera a robar nada de lo que tú y yo poseemos. Así es como tú y yo lo debemos de creer. Dice la escritura, y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5, en el versículo 44, y dice la escritura. Esta semana les platicaba, tuve una palabra de alguien que tuvo un sueño sobre mí, y Dios me hablaba precisamente en esta semana, aún antes de este sueño que me lo dieran, sobre algunos versículos de esta escritura, y que a lo mejor es algo que Dios quiere tratar en cada uno de nosotros. Dice la palabra: pero ahora, versículo 44 de Mateo 5, yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Él es también quien hace que la lluvia caiga tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal. Esta escritura es importante aquí porque fíjate que él habla de la misericordia de Dios aquí, diciendo que tanto el sol como la lluvia hace que salgan tanto para buenos como para malos. Dice: si ustedes solamente aman a los que aman, a quienes los aman, ¿quién creen que merece alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Esta escritura, esta versión me habla como de hacer algo fuera de lo común, como Dios esperando que yo haga algo fuera de lo común. Dice: hasta los que no están con Dios son buena gente con sus amigos. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones estamos pensando, como veíamos la semana pasada, en que la gente, lo que yo veo de ellos es únicamente sus frutos? Yo no estoy viendo lo que está atrás. A lo mejor hay raíces, a lo mejor hay lugares donde
en su corazón es por lo que esa persona que me agrede, que me lastime, que me hiere en mi corazón, que en muchas ocasiones yo puedo sentir a lo mejor una enemistad hacia mi vida. Yo puedo entender que la palabra de Dios lo conoce, y aún así dice la Escritura que tanto el sol como la lluvia cae sobre él, que tanto él hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces yo no puedo comprender que en muchas ocasiones nosotros podamos vivir de esta manera, entendiendo que no solamente es a lo que Dios quiere que yo vea, sino que hay algo más que Él quiere que yo vea. Dice la palabra, yo no puedo hacer lo que toda la gente común hace. Algo que yo debo de entender es que Dios desea que yo sea hijo de Dios, que su gloria sea mostrada a través de mí, como lo dice esta escritura. Y aquí viene a mi mente, y yo me pongo a pensar en muchas ocasiones sobre esto, porque aún desde pequeño yo podía a veces vivir situaciones en mi vida que a lo mejor a muchos no nos agradaban, a muchos no nos deseábamos estar en esto, pero a lo que muchas veces en mi vida yo siempre deseaba que Dios fuera el que me guiara. Yo quería servirle a Él desde chiquito. Yo siempre deseaba servir al Señor. A lo mejor en mis sueños, en mi pensamiento, era de alguna u otra manera, pero Dios tenía un propósito en mi vida. Y yo creo que ahora, cuando lo veo, que ahora estoy entendiendo las cosas que Dios hace en mi vida, lo veo como ese propósito hacia mí. Y yo creo que no es que seamos diferentes. Hemos vivido situaciones como muchas familias los han vivido en esta temporada. Hemos vivido situaciones como cualquier otro, y aún así, a pesar de que esté muy cerca de nosotros cualquier cosa, cualquier situación, yo puedo entender que la mano de Dios sigue con mi vida, sigue con mi esposa, sigue con mi familia, entendiendo que lo que Dios hace y cubre, y Él está enseñándonos que nunca nos deja y nunca nos abandona. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, en el versículo 1, vamos a leer desde el 1 en adelante. Esta Escritura Dios me la mostraba como algo que en muchas ocasiones podemos vivir en nuestras vidas. Dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Habla: siervos también, dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Verso 10, vamos a leer hasta el 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí yo quisiera que lo parafraseáramos, qué era lo que Pablo estaba escribiendo en esta escritura a los Efesios. Pablo podía ver a lo mejor una situación difícil en la iglesia de Éfeso.
Muchos de nosotros no nos imaginamos a veces qué es lo que Dios está viendo en un futuro, hacia un pueblo, hacia una nación, hacia una familia, hacia una persona, simplemente hacia cualquier persona. Yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, a lo mejor Dios tiene algo para mí, un propósito, pero Dios está viendo mucho más allá. Y nosotros no alcanzamos a ver ese propósito tan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Pero parafraseando esta escritura, yo puedo entender como que Pablo les está diciendo, Éfesos, los de la iglesia de Éfeso, yo quiero que ustedes vean que puede haber unas tinieblas. Porque así dice la palabra, aquí dice el versículo 12, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a través de esta escritura? Dice que tú y yo, mi lucha no es con la persona. Yo creo que yo mal haría el ver a la persona como esa que me está hiriendo, que me está lastimando, esa persona por la cual yo pudiera hacerla a un lado y no entender la escritura que Dios hace aún sobre él salir el sol y caer la lluvia. Yo pudiera ver y quedarme con mis ojos naturales entendiendo que lo que él está viviendo está mal. Y que a lo mejor pues él se merece una vida diferente a la mía. A lo mejor él no quiere que, yo no quiero que, no creo que esa persona sea tan justa como yo. O a lo mejor no creo que esa persona sea mejor que yo. Y en muchas ocasiones nosotros pudiéramos estar viviendo una acusación hacia alguien y esa persona a lo mejor ni siquiera conoce lo que tú conoces. Hay gente en este mundo que tanto puede tener y no tiene lo que tú y yo tenemos. A lo mejor cree conocer al Señor, a lo mejor cree entender la palabra, pero muchas veces tú y yo lo comprendemos de otra manera, donde el Espíritu Santo nos da una revelación y podemos decir que a lo mejor Él está mal. Pero si realmente tú y yo comprendemos lo que Dios está diciendo en nuestras vidas, puedo entender que Dios no quiere que vea lo que Él me está haciendo. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Algo que Él me recomienda es que yo me ponga y me vista de su armadura. ¿Cuál es esa armadura? Simplemente el yelmo de salvación. Aquí en mi cabeza, en mi mente. Entender que hay dardos del enemigo. Entender que hay cosas que el enemigo va a tratar de robarme la bendición que Dios quiere. Y algo que aquí en Mateo 5:44 leímos es: ama a tu enemigo. Y dice: para que seáis hijos del Padre. No quiere decir que no seamos hijos del Padre. Él quiere decir que haya la gloria, que sea vista la gloria de Dios en mi vida. Cuando yo comprendo esto, Pablo le está diciendo, es que puede haber tinieblas en tu vida. No que el enemigo esté en mi vida o haya algo o toque a mi familia, porque estamos cubiertas con la sangre de Cristo. Pero puede haber tinieblas. ¿Qué tipo de tinieblas? Este tipo de tinieblas. Dice que mi lucha es contra gobernantes, contra principados. ¿Cuáles? Los que ponen tinieblas en mi vida, que hacen ver a otra persona no como Dios las ve. Hay tinieblas. A veces vemos a una persona y todo lo que hace está mal. Si hace una cosa, porque la hizo. Y si no la hizo, porque no la hizo. Y si no hace nada, porque no hace nada. Y si hace mucho, porque hace mucho. Y a veces estamos bloqueados con alguien. A veces no caminamos y no perdonamos. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Ya esa forma de ver a esa persona siempre es la misma. No la comprendo. Yo prefiero ya mejor quitarla. Y dice la palabra que Jesús les dijo: ¿qué no hacen los mismos los cobradores de impuestos? Los que en aquel entonces eran considerados como malos. Pablo dice: yo no quiero que haya tinieblas entre tu papá e hijo.
Dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Tampoco Dios quiere que haya tinieblas entre hijos y padres. Tampoco Dios quiere que haya tinieblas entre esposo y esposa. Pablo está diciendo, puede haber tinieblas en muchas áreas, aún entre un jefe en el trabajo y un empleado, un operario, una persona que trabaja, o entre el operario y su jefe. Puede haber tinieblas siempre, aún entre amigos, hermanos. Y yo podría decir que los de Efesios le preguntarían a Pablo, oye, también en el matrimonio. Y Pablo dice, sí, también puede haber ahí entre el matrimonio tinieblas. La recomendación de Pablo aquí es, vístete de la armadura de Dios. Nunca te la quites. Yo creo que la armadura de Dios para nosotros podemos comprender que no pesa, no es como aquellas armaduras donde pesaban mucho y eran tan difíciles que cuando ya se libraban de la guerra se despojaban y quitaban toda la armadura y se sentían libres. Bueno, ahorita dice la palabra que tú y yo estamos en una lucha, en una guerra espiritual. ¿Cuál es esa guerra espiritual? Pues es contra principados y gobernantes de las tinieblas. Pero tú y yo, dice la Escritura, vístete siempre con la armadura de Dios. Y allí me da cuáles son las características de la armadura de Dios. Yo puedo comprender que Dios está llevándonos a algo más grande. ¿Qué pasaría si yo empiezo a comprender, Señor, quita esas tinieblas que hay hacia esta persona, hacia de mi hijo hacia mí, de mí hacia mi hijo, de un empleado al que yo tengo, de él hacia mí o de mí hacia él? Aún entre esposo, esposa, si hay tinieblas que están allí queriendo que nosotros no veamos lo que Dios quiere, el propósito para todos y cada uno de nosotros. Yo puedo entender que así como la semana pasada hablábamos, cuánta gente tiene un carácter que a lo mejor no ha descubierto la raíz de su carácter. Y Dios quiere que tú y yo siempre veamos como Él está viendo a los demás. Dios muere por los pecados de todos. Y entendiendo esto, yo pudiera decir que cada persona que tú y yo veamos allá afuera de la iglesia, afuera donde andemos allá en la ciudad, tú puedes entender algo. Esa persona ya fue comprada por la sangre de Cristo. Él ya ha sido comprado. Dice la palabra que Dios amó al mundo, que Él dio su vida por todo el mundo, por todos. Lo único que está esperando es que ellos tengan a alguien por cual nosotros podamos hablarle y decirle que Él ha sido comprado y que Él sepa para vivir el propósito que Dios tiene para Él. Sin embargo, muchos de nosotros, a nosotros mismos, no nos vemos con ese propósito. Aquí es donde yo puedo entender que Pablo, la recomendación de Pablo es vístete de la armadura. Vístete de la armadura de Dios, algo que puedo traer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es su palabra la que yo debo de usar. Es el escudo de la fe, lo que yo debo de siempre caminar en el escudo de la fe, caminar de lo que Dios quiere que yo haga. Veía en tiempo pasado una historia de una persona que tenía había un río entre su territorio y el otro territorio y eso los dividía. Pero recuerdo que uno de ellos hace un puente y ese puente pudo hacer que entre ambos se pudieran juntar el uno con el otro. ¿Cuántos de nosotros tenemos, a lo mejor estamos tan cerca de otra persona, pero hay un río pasando? Simplemente el extender la mano, simplemente el poder caminar con él y decirle que estás con él, que le vas a apoyar. ¿Cuántos de nosotros podemos comprender el problema que él tiene, aún sin saber yo cuál es su situación? Simplemente saber que él tiene un problema del cual a mí Dios ya me libró.
del cual a mí Dios ya me quitó todo aquello que a lo mejor ahorita a Él le es difícil para ser quitado. La Escritura dice allí mismo en Mateo capítulo 5, en el último versículo, dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice la Escritura. Y cuando yo veo esta escritura, la palabra perfecto viene del griego teleios. Y esta escritura me habla de ser una persona madura, de ser una persona que tiene una madurez, como habla en Hebreos capítulo 4, por ahí el capítulo 4, versículo 12, donde dice que somos los que no nos movemos por los sentidos naturales, sino por los sentidos espirituales. Alguien que ve con madurez, alguien que ve lo espiritual, alguien que Dios quiere que tú veas lo que Él está haciendo a través de cada uno de los demás, también para bendecirte a ti. Cuando entendemos esta escritura, yo creo que nosotros debemos de comprenderla a lo que Dios nos está llevando en este tiempo. Es un año de mucha bendición, es un año de mucha gloria, y para mí algo que yo puedo entender es, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, si yo puedo entender que lo único que hasta el día de hoy hemos creído y entendido es que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que lo único que nos resta es obedecerle, comprender que Él quiere lo mejor para mi vida. Yo no quiero vivir los mismos ciclos de cada año. Yo no quiero vivir este año igual que el año pasado. Yo quiero un año mejor. Yo quiero un año en el cual Dios me haga ver que no soy yo el que lo estoy haciendo, que es su propósito en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Cuando Él dice que me fortalece, me establece, me fortalece, Él está hablando de cómo cada cosa que yo viva, Él no quiere que yo lo vea de una manera natural, de una manera carnal, de una manera común, como el mundo la ve. Dios quiere que lo vea como Dios lo ve. Dios quiere que yo lo perciba como Dios lo percibe. Si hay una persona, si hay gente que te rodea y te está lastimando, te está hiriendo, está hablando cosas en contra de ti, o no puedes tener una vida llena, satisfactoria, porque a lo mejor ya ahorita algunos siento que están así como cansados. Es que ya lo intenté, es que ya lo hice una vez y no me ha funcionado, es que lo he procurado hacer y no funciona, es que ya muchas veces me lo han dicho, pero esta persona no entiende. Y uno empieza a sacar deducciones, uno empieza a estar tratando de pensar que así voy a vivir mi vida. De hoy en adelante así la voy a vivir, pues ya no hay remedio. Y muchas veces no es rebeldía, porque dices tú, obedezco al Señor, pero no me funciona. Yo creo que es lo más triste pensar eso, que hemos obedecido al Señor, pero que no nos ha funcionado. Yo creo que si tú estás en una posición como esa, donde has creído que tú has obedecido y has hecho lo que Dios te ha dicho y no te ha funcionado, yo creo que para mí en ese momento es pensar que también hay tinieblas en tu vida, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios puede librarnos de cualquier circunstancia en la que tú y yo estemos viviendo. ¿Qué es lo que me falta a mí? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para salir de ese ciclo y saber que este año es un año diferente, porque no se va a cumplir mi propósito, sino el propósito de Dios? Es porque cuando yo me encarrilo, me pongo de la mano del Señor, tomo de la mano de su Espíritu Santo, me tomo de Él y empiezo a caminar. Y si Dios me dice, pide perdón, pido perdón, simplemente obedezco. Si Dios me dice,
humíllate, me humillo. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios. Quitarme de lo común. Lo común es que otro te diga, es que no seas así, no seas tonto, como tú eres, si él fue el que te ofendió, como tú lo vas a hacer. Y empieza lo común. Pero Dios quiere que seamos no gente común, seamos hijos de Dios. Y cuando yo me tomo de la mano de Él, cuando Él me empieza a llenar de su Espíritu Santo, ¿sabes una cosa? Platicaba el día de ayer con mi familia, ayer día primero, y yo les pedí a muchos de mis discípulos que lo hicieran como las primicias de nuestro tiempo, como las primicias que son para Dios, como la primicia de mi día, de mi año, de este año que Dios me dio. El primer día, Señor, yo te lo entrego a ti. Dedicarnos un tiempo a meditar, dedicarnos un tiempo con la familia, dedicarnos un tiempo para hablar con nuestra familia y que ellos entiendan cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Yo creo que hemos oído muchas historias de mucha gente que en muchas ocasiones desea y anhela cambios en su vida y lucha. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Ese es el propósito de Dios que Dios ha cumplido en nosotros. Y nos lo ha puesto más fácil todavía cuando ha venido Jesucristo a nuestras vidas. Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú puedes decir en tu corazón, Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es mi Salvador, entonces tú tienes al Espíritu Santo. Él quiere que tú veas no las tinieblas, sino que veas la luz a través de lo que Dios te quiere mostrar, de lo que Dios quiere enseñarte hacia toda la gente que te rodea. Dice la palabra, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice la Escritura: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Aquí es algo que yo lo comprendí, lo aprendí. Dice la Escritura: pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Uno pudiera percibir estos versículos como algo que qué difícil, porque seguimos viendo y entendiendo cosas que nos rodean y que a lo mejor nos lastiman y que me va a hacer volver a lo mismo. Pero yo debo de creer la palabra. Yo debo de decirle, Señor, tú dijiste aquí. Y entender que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Por eso en Mateo 10:16, estoy por terminar, dice la Escritura: he aquí, Mateo capítulo 10, verso 16, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entender esta Escritura me habla de que el ser prudente, es ser con entendimiento, es hacerlo con sabiduría, con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo, que precisamente es lo que hace ver la carne, ver lo que la gente está haciendo. Esa es sabiduría del mundo, pero la sabiduría de Dios, el ser prudente, el entender con astucia de Dios, con el entendimiento y la sabiduría de Dios, lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios quiere hacer a mi alrededor, con todos los que me rodean. Creo que Dios va a hacer algo grande en este año a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquí de Comunidad Tijuana. Yo puedo entender que si tú estás escuchando esta palabra, Dios tiene algo muy, muy grande para ti, porque Dios quiere que entendamos. Dice la Escritura nuevamente, Mateo 6, 14 y 15: si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes.
Dice, pero si ustedes no los perdonan, su Padre, dice, tampoco los perdonará a ustedes. Aquí el amor de Dios para todo el mundo es incondicional. El amor de Dios, cuando tú y yo no conocíamos del Padre, cuando tú y yo no sabíamos nada de las Escrituras, y yo llego a los pies de Cristo y le recibo como mi Señor, Él tiene un amor incondicional. Él borra todo mi pasado. Él no se acuerda más de mi pasado. Todos mis pecados son borrados. Pero cuando yo ya soy hijo de Dios, cuando yo ya estoy en el camino, cuando yo ya lo he reconocido como mi Señor y mi Salvador, cuando yo empiezo a ver y a caminar en su palabra, Él me dice, perdona. Ya como hijo, dice, perdona. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, dice, yo tampoco te perdono. Y entonces vuelve otra vez a caer mi vida y tu vida a un tiempo pasado. Vuelve a hacer aquellos ciclos que yo cometía antes de conocer a Jesucristo. Dios quiere cumplir su propósito en mí y Él quiere que yo camine en lo que la palabra de Dios dice. Terminamos con este versículo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Yo creo que Dios está haciendo esto en nuestra vida, y esto es como entender que Dios quiere hacer la obra en mi vida, que Dios quiere hacer su propósito en mí. Solamente es decirle, Señor, aquí está mi vida, úsame. Dice la Escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencidos, algo que me persuade, algo que me anima, algo que siempre va a estar allí. Yo estoy persuadido, yo puedo comprender, hay un entendimiento en mi vida, hay un conocimiento de que aquel que comenzó en mí la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. Esta debe ser mi confianza. Esto debe ser algo que tú y yo debemos de comprender. Hay veces que nuestra vida se cansa. Hay veces que nuestra vida sucede mucho, a veces en los matrimonios. A veces vivimos una vida con una rutina y como ya sé lo que va a pasar, imagínate muchas familias que a veces hemos ministrado en ocasiones, pastores, y que en muchas ocasiones tienen una vida difícil en su matrimonio y que no pueden hacer otra cosa porque tienen que ser un ejemplo en su iglesia. Y sin embargo, dentro de su familia no están viviendo esa libertad. Yo creo que no es exclusivo de pastores. Yo he ministrado a muchos matrimonios y muchos matrimonios viven en eso. O sea, ¿qué hago si ya es así él? ¿O qué hago si ya es así ella? Y empieza una rutina fría, algo que se enfría y algo que ya no perdura, algo que no me deja ver el propósito de Dios en mi vida. Yo quiero venir y quiero mostrarles algo y enseñarles, sí, ya me hablaron de eso, sí, ya me dijeron de eso. Dios quiere algo nuevo para ti en este tiempo. Es un año en el que yo creo que Dios va a hacer algo grande en la vida de esta iglesia. Y yo puedo entender que si tú y yo nos dejamos abrazar en las manos del Espíritu Santo, Él estará guiándonos siempre y en todo momento. Este año será un año de gloria, este año será un año de victoria, estando persuadido solamente de una cosa. Esto ponlo en tu corazón. Yo te voy a pedir ahí donde estás, ponte de pie en este momento, que allí tú le digas al Señor, que tú cierres tus ojos ahí donde estás, que ahorita nada te distraiga, que ahorita no sea un motivo. Imagínate que es algo que tú estás delante de nuestro Dios, donde quiera que tú estés,
Tú cierra tus ojos y imagínate que estás delante del Señor y le estás diciendo: Señor, yo quiero tu propósito en mi vida en este año. Yo hago a un lado mis propósitos, yo quiero el tuyo en mi vida. Si es llenarme de tu Espíritu Santo, si es llenarme para que mi vida sea guiada con el poder de tu gloria, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, aquí estoy. Extiende tu mano y tómalo de la mano a Él y dile: Señor, yo me tomo de tu mano estando persuadido de una sola cosa, que tú comenzaste en mí la buena obra y tú la perfeccionarás. Tú harás que madure mi vida espiritual en ti. Tú harás que mi vida, Señor, sea una vida que refleje tu gloria. Yo quiero, anhelo, Señor, ser tu hijo, ser tu hija. Quiero, Señor, que el mundo vea, que aún los próximos a mí comprendan que soy tu hija, Señor, tu hija, y que cada cosa que yo haga, tú me guiarás en todo momento. Señor, este propósito no va a quedar a los 3 meses. Señor, este propósito tú lo vas a cumplir. Y durante todo el año tú me vas a llenar de gloria, porque aún el último domingo de este año, Señor, tú estarás conmigo para iniciar una gloria mayor el siguiente. Dile: hoy, Jesús, yo estoy persuadido de que tu palabra, que el cumplimiento de tu palabra y de tu promesa estará en mi vida. Así lo creo, Padre, así lo declaramos, y declaramos en el nombre precioso de Cristo Jesús que este año habrá jóvenes en esta iglesia que estarán escuchando esa palabra que tú has hablado para ellos, Señor. Una palabra donde hijos estarán siendo convencidos de que la Escritura es para ellos, de que tu palabra es para ellos, de que tus mandamientos, Señor, es lo mejor, y que ellos estarán en esa convicción, Padre, porque ellos no se moverán por la vista de sus ojos o por el deseo de su corazón hacia este mundo. Nuestros hijos, Señor, se estarán moviendo a través de tu palabra, de la convicción que hay en sus corazones para ti, Jesús. Hoy te damos gracias como papás. Hoy te damos gracias como papás para nuestros hijos, Señor, y sabemos que tú, Espíritu Santo, estarás guiándoles, trayendo una palabra de convicción a sus corazones, de que tú tienes algo grande para ellos, porque tú, Señor, aún a nosotros como hijos, nos has dado de tu luz y nos has dado el poder entender que tú tienes sueños y visiones para cada uno de nosotros. Dile: gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque hoy sacudes mi vida, sacudes mi mente, mi corazón. Y yo entiendo que este tiempo será un tiempo de victoria para muchos de los que estamos en esta iglesia y muchos de los que nos siguen en cada transmisión. Padre, bendice a tu iglesia. Bendícenos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Padre Santo.